El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Porque podemos volvernos una potencia alimentaria para el mundo. Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes. Esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad. Y entonces la tentación de Pablo Escobar se vuelve más importante que la palabra y la indicación del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Estamos aquí reunidos provenientes de diferentes lugares, de diferentes maneras de pensar, con diferentes oficios, y nos une el sueño de poseer una tierra sin males. Hoy estamos ante un día histórico. Histórico porque todas las propiedades del Fondo de Reparación de Víctimas se los estaban robando a pedazos en este país. Histórico porque esas tierras a lo largo de estos 18 años prácticamente eran activos ociosos que mucha gente estaba aprovechando, menos las víctimas de la guerra. Y yo creo que nos corresponde aquí, 19 años después, resolver unos problemas en la sociedad colombiana. Resolverlos ayudándonos. Y el pueblo de Córdoba no se deja aplastar. Tiene una historia un poco diferente a la historia general de Colombia. Algo específico, todas las regiones de Colombia la tienen. No somos un solo pueblo homogéneo, somos el pueblo de la diversidad. De ahí nuestras culturas, nuestros acentos, nuestras comidas, nuestros gustos, vienen de historias diferentes y hemos venido aquí a conjugarnos como se cruzan las sangres, como se cruzan los ríos precisamente que fluyen cada vez para aumentar y lograr un río más grande. Hemos venido a construir la historia de Colombia. Porque esta tierra es fértil, de las más fértiles del mundo. Porque estamos en un valle de fertilidad tal como los egipcios lo tenían con su río Nilo y otras civilizaciones del mundo. Tenemos una ventaja y es que ese río da al mar. Y a veces no nos hemos preguntado, ¿y qué hay más allá del mar? No tenemos montañas grandes a nuestro alrededor. La vista se puede perder en el horizonte y cuando la vista se pierde en el horizonte, se exhala un suspiro y se siente libertad. Por eso aquí comenzó la lucha campesina en Colombia. Porque lo que estaban pensando esos jovencitos y jovencitas es que la tierra del Valle del Sinú debería ser del campesinado, de los indígenas que habían poblado estas tierras y de los esclavos que se habían libertado. Primero darle gracias a Dios por tenernos hoy en un recinto lleno de unos campesinos que hoy somos sujetos de derechos por un gobierno que se puso los pantalones porque sabía que el campesino es la solución del hambre en Colombia. Estamos haciendo la entrega más grande de tierras en Córdoba en el gobierno y, por qué no decirlo, en la historia de lo que implica la reforma agraria para este país. La tierra para el pueblo cordobés,
Yo no estoy diciendo expropiar. Yo no estoy diciendo venir con las manos armadas a quitarle la tierra a quienes la poseen sin hacerla producir y entregarla al campesinado. Yo estoy hablando de un acuerdo, incluso de un acuerdo nacional, porque no es solo en Córdoba donde existe el problema de la tierra. La tierra tiene una función social, decía la Constitución del 86 y la Constitución del 91 lo repite. ¿Cuál es la función social de la tierra? Producir alimentos para los seres humanos, quizás materias primas para otro tipo de productos. Tiene una función para la sociedad. No se trata de tener la tierra por tenerla. Eso es feudalismo. Eso es vasallaje. Eso es lo más atrasado que una sociedad hoy en el siglo XXI podría levantar como tesis. No se trata de acaparar la tierra, no sirve para nada la tierra pelada. O una vaca cada hectárea o cada 2 hectáreas, o peor aún, como en la selva amazónica, una vaca cada 4, cada 5 hectáreas, mientras se ha tumbado la mayor riqueza que hoy tiene la humanidad para defender su vida, que es la selva amazónica. El río Magdalena no tiene ya peces. El río Amazonas ya no tiene peces. No me atrevo a hablar del río Sinú, pero indudablemente han disminuido los peces. Está cambiando la naturaleza y es el momento de ayudarnos. Que la gente campesina tenga acceso a las tierras fértiles es fundamental para que Colombia no tenga hambre. Así de simple. Que las tierras fértiles puedan ser también del campesinado de Colombia es fundamental para el desarrollo industrial, es fundamental para progresar. Cuando hablamos de una reforma agraria, de democratizar la propiedad y posesión de la tierra, estamos hablando de un camino para que avance la sociedad colombiana, no del atraso, no de quedarnos quietos, sino de transformarnos hacia adelante, porque podemos volvernos una potencia alimentaria para el mundo, tanto en los productos brutos que da la tierra con el trabajo humano, como en la transformación industrial de esos productos, a través de asociarnos, a través de ayudarnos, a través de ayudarnos con la naturaleza y no destruirla. Claro que Córdoba tiene un camino ahí por delante. Y yo diría que todo el Caribe junto y todo el Magdalena Medio junto. Bonita frase, desde que llegué la reconocí. Revolución por la vida. Muchas gracias, porque esto le está cambiando la historia a Colombia, en especial a nuestros campesinos que hemos sido víctimas de una u otra forma. El sur de Córdoba y el campesinado de esta región ha sido por décadas un campesinado sufrido por el conflicto. Tenía perdida la esperanza, y hoy con este programa, con sus ideas de gobierno, empieza a florecer ese nuevo camino y esa nueva esperanza para el campesino del sur de Córdoba y también del país. Si podemos caber en esta tierra, ¿por qué matarnos los unos a los otros? ¿Por qué matarnos con tanta barbarie y salvajismo? Ahí está el caso del señor Esteban, que acaba de ser asesinado, el de Sucre, por su mayordomo. Según dicen, no me atrevo tampoco a subrayarlo, el mayordomo con los cómplices mata al señor Esteban con 2 de sus empleados. ¿Y cuál fue el móvil? Parece que robarse el ganado. Matarse por la codicia cuando podemos caber todos aquí.
El presidente nos ha dicho en la Unidad para las Víctimas, no descansen ni un minuto, hay que reparar a las víctimas individuales, pero de forma muy particular también a los sujetos colectivos que fueron victimizados, y en ese empeño estamos. Las tareas de la reforma agraria, claro que tienen que ampliarse. Claro que tenemos que llegar a cada municipio del departamento. Claro que tenemos que lograr un diálogo en donde la reforma agraria no asuste a nadie, sino que sea un instrumento de producción. Muchísimos terratenientes han llegado a vendernos voluntariamente su tierra. La transformación del territorio y transformar a Córdoba, señor gobernador, alcalde, se nos vuelve fundamental. Córdoba como la región donde nació la rebelión, sí, la rebelión campesina. Córdoba donde esa rebelión fue apagada a sangre y fuego de una manera bárbara. Y Córdoba donde pueda aparecer ahora el entendimiento y la construcción de una gran nación colectiva donde todos quepamos y nos abracemos en un gran porro, en un gran fandango, que nos queme las manos apenas la vela, ¿o no, gobernador? O nos queme el corazón de un relámpago de pronto que no se pudiera esperar por ahí, pero que no nos quemen más las balas ni los machetes, que no nos despedacemos más entre nosotros. No hay una forma distinta de repararlos que entregándole la tierra al campesino. No hay una forma distinta de soñarnos un país distinto si no es con las manos laboriosas y callosas del campesino y la campesina. No hay forma de hacer más grande este país que con el trabajo incansable de sol a sol que hacen muchos de ustedes en sus parcelas. Indudablemente hoy es un día especial, difícil de abarcar, incluso de entender por algunos y algunas. La última vez y primera vez que vi en físico al señor Salvatore Mancuso fue en la plenaria de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Estaba muy elegantemente vestido. Lo aplaudían senadores y representantes a la lata, como dicen por ahí. Y yo me atreví a pararme y hablar. Ese discurso fue censurado, es difícil encontrarlo. Pero expresé lo que pensaba de ese proceso de paz. Lo que dije en su momento era que no me parecía un acuerdo de paz entre enemigos, sino que más bien me parecía una alianza político-militar. Hoy están presentes no solo las víctimas, a las cuales tanto dolor y sufrimiento causé. También está un presidente de la República que hizo parte del conflicto armado, que estuvo en la insurgencia, que fue víctima y objetivo militar de las autodefensas, aún después que se desmovilizó, que fue uno de los máximos opositores nuestros desde el Congreso de la República. Usted parecido a Mussolini, la verdad, y Vicencio Adamo pidiendo la anarquía en estas mismas tierras, y quizá yo mismo gritando y cantando la Bella Ciao. A usted le tocó el papel de Mussolini, a mí el de la Bella Ciao. Hay mucha gente en Colombia que no sabe qué significa cantar la Bella Ciao. Yo le invito a usted a dejar el papel de Mussolini definitivamente y cantar la Bella Ciao. Per la libertà, dice. Por la libertad. Y ratifico la promesa hecha ante la justicia, ante Dios y ahora ante ustedes, de que en mi parte estos hechos nunca más se volverán a repetir. Esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados y se los llevaron a una justicia extranjera.
los traicionaron. Y la paz no se hace con traiciones. La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa. Yo entiendo, señor presidente, la reconciliación de Colombia justamente como un camino que nos lleve a la restitución plena de derechos, tanto de las víctimas como de quienes fuimos máximos responsables del conflicto. Su reparación integral termina siendo, al final de cuentas, nuestra única posibilidad de redención. Resolver este problema de ahora implica ayudarnos. Por eso lo nombré a usted Salvatore Gestor de Paz, para que ayude a la paz. Sabedor que no puede usted ni nadie repetir lo que era el pasado, esto es diferente. Quizás el Clan del Golfo lo han usado, lo han construido unos políticos como antaño para quedarse con los bienes que ustedes entregaron. Y para que esos bienes no pasen a la gente del pueblo víctima a la cual el acuerdo de paz dijo estaban destinados. Eso nos pasó en Buenavista. Un concejal era el poseedor de las tierras de Macaco y de Cucobaloy. Un concejal del pueblo al cual fiscales y autoridades habían permitido que poseyeran esa tierra. Usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. Sin paz no hay reparación posible. No hay posibilidad de entregar tierras sin la seguridad de que no volverán a ser despojadas. Yo tengo claro que una agenda de transformación como la que usted lidera pasa por una agenda de paz. El señor fiscal Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado. Y por eso las dificultades que tenemos hoy para encontrar los caminos de la verdad. De nuevo se quiere repetir la historia del despojo como si el pueblo colombiano no estuviera cansado ya del despojo. Hay actores que han jugado con la buena voluntad de paz de su gobierno, lo sabemos. Pero hay otros que están listos, doy fe de ello, listos para iniciar de inmediato la instalación de mesas de diálogos con el gobierno nacional para la pacificación y transformación de los territorios. Por favor, señor presidente, démosle celeridad. Que los trámites para la instalación de todos estos diálogos y la mesa con las exautodefensas, entre otras, para la búsqueda de bienes que usted nos solicitó, sea un hecho cumplido. Pues yo sí creo que usted, Salvatore, el señor Jiménez y el señor Jorge 40 o alias Jorge 40, todos tienen nombres de personas que hay que escribir aquí. ¿Cómo? Rodrigo Tobar y otros pueden, lo propongo aquí al frente de mi pueblo de Córdoba, podemos reactivar la mesa de paz, porque el proceso no ha terminado. Dado que no se han entregado los bienes que ustedes le entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia, el proceso entonces no se ha terminado. Quedó interrumpido. Y para ello entonces le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes. Esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad, que creo que existía en esa época. Le tenían un pavor a la verdad, a las verdades en plural. Esta vez para que el benefactor de ese proceso
sea el pueblo humilde, campesino en general, no solamente campesino de Colombia, para que pueda ser resarcido. Resarcimiento, indemnización, es la antesala del perdón. Empuñé un fusil en el pasado pensando que hacía lo correcto. Qué equivocado estaba. No sabía en ese momento lo que sé ahora, que en la guerra no existen ganadores. Todos somos perdedores. Y aquí estamos. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas, del dolor y las heridas aún abiertas, convocados en un objetivo común: la restitución de los derechos integrales de las víctimas, parar la guerra y lograr la paz con el compromiso de que estos hechos no se vuelvan a repetir. El perdón social no es un decreto de ningún gobierno, no es una ley de la República. El perdón social no se da desde el púlpito. El perdón social se da desde el corazón de cada persona que integra la sociedad colombiana. Empezando por el que ha sufrido, por la que ha sufrido, por la que ha llorado, un hijo, un marido, la víctima. El perdón social, decía ese filósofo, no puede aparecer porque yo lo quiera, sino que es un proceso histórico, es como una revolución. Perdón social y revolución van de la mano. El perdón social es una revolución del alma, del espíritu, porque es una emancipación del odio, de la venganza. Cuando yo ya no odio, cuando yo no tengo ese impulso de vengarme, entonces mi corazón, a diferencia de cómo comenzó la vorágine, quizás la primera novela de la historia de Colombia, no se lo gana la violencia, sino se lo gana la mujer, se lo gana el amor, se lo gana la vida. Es el entendimiento lo que tiene que encontrarnos. Es la posibilidad de ayudarnos a pesar de la diferencia y a pesar del pasado. No podemos caer en el sifón del círculo virtuoso del odio tras el odio, de la venganza tras la venganza. Al padre de Carlos Castaño lo mató la FARC y Carlos Castaño mató no sé cuántos comandantes de la FARC. Y así podríamos seguir en un sifón cada vez más huracanado, pero hacia el abismo, hacia el fondo. Así que reconstituir el proceso de paz con el paramilitarismo colombiano y finiquitarlo, llevarlo a un final que es de entendimiento y que debe tener una, en mi opinión, propuesta y hecho definitivo, que es devolver todas las tierras, que hoy tengan testaferros, que hoy tengan políticos, que hoy hayan ocultado en las notarías, que hoy esté en manos de otro tipo de organizaciones, devolvérselas al pueblo campesino que fue víctima de la acción para resarcir, para lograr el perdón social que, como Derrida, dicen los franceses, se convierta en una nueva revolución para Colombia, la revolución de la vida y la revolución de la paz. Voy a expedir esas cartas. Espero que sirvan, nombrando gestores de paz a sus antiguos compañeros, para que nos ayuden en este proceso y encontremos los caminos del entendimiento y de la paz y de la construcción de una gran nación que no vuelva jamás a encontrar en los episodios de la historia cómo se mata como Caín y Abel entre sí misma, estúpidamente, tontamente,
eliminarnos entre nosotros mismos cuando tenemos es que ayudarnos. Ahora observo a comandantes del ELN. Tengo en mi oficina la sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Nos costó meses para que medicina legal, a través de los procedimientos científicos de ADN, pudiera comprobar que esa sotana era la que se ponía un sacerdote revolucionario que quería cambiar a Colombia y que murió en combate, cuyo cuerpo no ha sido posible encontrar de nuevo. ¿Y a quién le entrego yo esa sotana? La dejo en esa casa fría donde quizás llegue un verdugo de gobernante y la queme, desaparezca, porque significa rebeldía. Se la entrego al ELN, que ya no sabe distinguir entre lo que decía el sacerdote hablando de amor eficaz y el cartel mexicano que de pronto llega a comprar las drogas. O al pueblo, que es el verdadero dueño de esa sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Pero antes de resolver a quién entregarle la sotana, ¿por qué esa palabra del amor eficaz no conmueve hoy al comandante de su propia organización en la cual participó? ¿Por qué no es posible hablar de paz? ¿Por qué no es posible resolver los problemas de manera conjunta y la desconfianza va llenando de odio y de venganza el cuerpo humano y lo vuelve inútil para la construcción de la paz, para la construcción de la sociedad, para la construcción de la historia de Colombia? Y entonces la tentación de Pablo Escobar se vuelve más importante que la palabra y la indicación del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Ha cundido eso en la nueva violencia colombiana, y no porque ya haya perdido en mucho sus banderas ideológicas, su razón de ser de épocas anteriores, no significa que no tengamos que resolverla ahora, porque puede convertirse, como lo vemos en el Medio Oriente, como lo vemos en otros lugares de la tierra, en un obstáculo para construir una nación, la nación colombiana, la nación latinoamericana. Y voy a hacer una carta también. Cuando firma el presidente es un acto administrativo, recuperando la palabra rebelión y rebeldía. No porque sea ingenuo y piense que lo que hoy dispara en las montañas y en las trochas de Colombia sea la expresión de una rebeldía cada vez más inaudible, más inatendible, más escasa. Porque la codicia ha sabido llenar de balas las trochas y las montañas de Colombia, sino porque bien vale la pena recuperar a quienes aún piensan que por rebeldía están en una montaña, así sean pocos. Porque no debió desaparecer del léxico jurídico de Colombia la palabra rebelión, con la cual a mí me juzgaron, reemplazada por algo que llaman terrorismo, que no nos ha ayudado a resolver para nada los problemas dramáticos de violencia de este país. Ahí siguen las masacres, ahí siguen los líderes muriendo, ahí siguen las comunidades asustadas en las noches, ahí siguen los ranchos quemados, ahí sigue el control por las armas del corazón libre del colombiano y de la colombiana, que no quiere esa represión ni ese control, porque quiere ser espíritu libre, y nosotros tenemos que ayudarles a ser espíritu libre. Y esta vieja violencia de la cual yo fui parte, por rebelde y por terco llegué aquí a ser presidente. Esa vieja violencia puede ayudar a resolver esta nueva violencia que ya no tiene la bandera de la ideología,
sino la codicia en el centro de la acción. El texto bíblico dice, los que con lágrimas sembraron, con alegría van a cosechar. Hoy el campesinado está cosechando. Hoy el campesinado se pone de pie para escribir una nueva historia, una historia que no tiene vuelta atrás, porque es la historia de la esperanza, de la justicia y de la paz. Entre fandango y porros podemos construir una nueva Colombia democrática, justa y en paz. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.